Hola, amados hermanos, buenas tardes. En esta ocasión te quiero compartir un nuevo estudio, y en esta ocasión este estudio es sobre las pruebas. Las pruebas en el sentido de cómo Dios nos pone a prueba, porque las pruebas tienen una finalidad. Y te quiero compartir esos versículos que nos revelan cuál es esa finalidad. Quiero profundizar, quiero compartirte muchos versículos para que nosotros sepamos mm, o sepamos reconocer cuando algo que nos sucede es una prueba de Dios. Y también para que sepamos cuál es la finalidad de esas pruebas, qué es lo que quiere el Señor de nosotros, qué es lo que ve en nosotros, cómo nos examina a través de esas pruebas y cómo esas pruebas, así como el metal, nos van refinando y cuál es el propósito. Y también el tiempo, hermanos, porque las pruebas no son para siempre, ¿sí? Tienen un inicio, tienen un motivo, pero también tienen una finalidad, ¿sí? Y bueno, vamos a iniciar en Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Aquí también lo estoy buscando yo. Acompáñame ahí con tu Biblia para que, fíjense, aquí yo les recomiendo, a veces no hago mención de esto, pero hoy quiero hacer mención. Te recomiendo que vayas escribiendo los versículos que te voy compartiendo para que también los tengas ahí a la mano. Que vayas también conmigo, no solamente escribiéndolos, sino también leyéndolos. Por ejemplo, yo a veces muchos de los estudios que hago ya los tengo, los versículos apuntados en hojas, entonces ya nada más los leo de las hojas y voy muy rápido a veces. Pero tú le puedes poner pause al audio mientras que tú encuentras ese versículo en tu Biblia. Y bueno, apúntalos, velos leyendo conmigo, ponle pausa. Esa es mi recomendación. Bueno, ahora sí, vámonos a Éxodo 16:4. Ya aquí yo ya llegué. Fíjense lo que dice. Y Yahweh, o Jehová, o Yahvé, como tú le llames, dijo a Moisés: He aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí nos está hablando sobre el maná. Los que conocen un poco más de la Biblia sabrán que el maná fue una comida que Dios les hizo caer del cielo cuando los sacó de Egipto. Durante 40 años ellos comieron este maná del cielo, que dice que era como una escarcha. Entonces, si quieres saber más o menos cómo era el maná y tienes un refrigerador de esos viejitos, bueno, abre tu refrigerador y en tu hielera puedes sacar esa escarchita y probablemente el maná se haya visto así, ¿sí? O en algún raspado, compras una nieve con un raspado, pero no le pongas ningún color, que sea blanca, y bueno, probablemente ese era cómo lucía el maná, ¿sí? Bueno, dice que el pueblo saldría y lo recogería diariamente. La instrucción era esa, que la recogieran diariamente, una porción de un día. Y dice, para que yo lo pruebe. O sea, Dios a través del maná los estaba probando. Y esa prueba tenía un propósito. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Si anda en mi instrucción, si anda en mis mandamientos. O sea, ese es el motivo por el cual estaba probando el Señor con el maná al pueblo, para saber si lo obedecerían o no, ¿sí? Si andaban, si caminaban en su ley. Vámonos ahora a Deuteronomio 8 del 2 al 5. Deuteronomio 8 del 2 al 5 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Con este versículo reforzamos ese otro versículo de Éxodo. ¿Cuál es el motivo de las pruebas? El motivo de las pruebas era para saber si guardábamos o no sus mandamientos, o sea, si guardarían o no sus mandamientos.
Pero fíjense cómo también nos revela que esas pruebas traen aflicción. Fíjense aquí. Y te acordarás de todo el camino, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego dice esto, para afligirte. Fíjense ahí, si tienes una libreta, toma nota ahí. O sea, una de las cosas que nos pasan o nos suceden en estas pruebas es también aflicción, ¿sí? Esas pruebas traen aflicción. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahí está otro de los motivos por los cuales Dios nos prueba. Él quiere saber qué hay en nuestro corazón, ¿sí? Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y en el conocimiento de que hay en nuestro corazón va en función de guardar y obedecer sus mandamientos. O sea, por ejemplo, si yo en mi corazón verdaderamente deseo guardar sus mandamientos, dice, y para eso son las pruebas, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Y luego dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo cómo el Señor nos pone a prueba, nos aflige, precisamente para saber qué hay en nuestro corazón, pero sobre todo es para saber si guardamos o no sus mandamientos. Quiero que me acompañes ahora, Jueces, el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 20. Del 20 al 22. Dice, y la ira de Yahweh se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como lo siguieron sus padres. Ahí está. Fíjense, el contexto de aquí es Josué había muerto, ¿sí? Cuando ellos ya entran, cuando pasan los 40 años, cuando el pueblo de Israel pasa los 40 años en el desierto, que entran a la tierra prometida, ya estando en la tierra prometida, Dios los siguió probando. Dios los siguió probando, pero fíjense, les dio, ya habían entrado a la tierra prometida, en donde dice que la tierra que fluye la leche y la miel. Una tierra de mucha abundancia, donde otros versículos también nos dicen, donde ellos iban a habitar en casas que no construyeron y iban a cosechar en campos que ellos no sembraron. O sea, iban a tener abundancia. Pero dentro de ese territorio, también Dios no los dejó del todo, ¿sí? No los abundó, no los, digámoslo así, no les quitó del todo las pruebas. Seguía habiendo dentro de ese territorio pueblos a los cuales Dios no quitó por la necedad del corazón de ellos, porque ellos seguían siendo necios, y esos pueblos los dejó para seguirlos poniendo a prueba. Y en el 22 vemos eso, dice Jueces 21-22, dice, para probar con ellas, con esas naciones a las cuales no echó, a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Yahweh, andando en él como lo siguieron sus padres. ¿Cuál es ese camino de Yahweh? Vámonos ahí, acompáñame, Salmo 119.1. Salmo 119.1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. Ese camino por el cual dice que los está probando es para ver si andan en la ley o no. Entonces el camino es la ley de Yahweh, ¿sí? Es lo mismo que habíamos visto en el libro de Deuteronomio, en el libro de Éxodo. Para eso son las pruebas, hermanos. Dios nos prueba para saber si andamos en su ley. Dios nos aflige. Acuérdense, eso hay que tenerlo bien entendido. Dios nos aflige y la aflicción es parte de la prueba.
Y lo que quiere ver Dios es lo que hay en nuestro corazón. Quiere saber si andamos en su ley o no. Bien, si ahorita que estoy diciendo esto, quiero compartirte Salmos 37:30. Acompáñame por favor ahí con tu Biblia. Esto es lo que debemos procurar tener en nuestro corazón. Fíjense, Salmos 37:30 al 31. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalan. Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Y las pruebas son en función de nuestra obediencia, o sea, para que nosotros obedezcamos, o el propósito más bien de las pruebas son para saber si obedecemos o no. Por eso es que Dios dice que examina nuestro corazón, para saber qué hay en nuestro corazón. Y si te fijas, por ejemplo, este versículo que te leí, dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalan. Esto es lo que quiere ver Dios en nuestro corazón. Por eso es que dice que Él ve nuestro corazón. Él quiere también ver también su ley en nuestro corazón. ¿Sí? Fíjense, ahora quiero que me acompañen a un caso muy especial que mucha gente conoce. Es el caso de Job. Acompáñame ahí con tu Biblia. Job, capítulo 1, versículo del 8 al 12. Fíjense aquí. Vamos a leerlo desde el 6. Pon mucha atención, hermano. Velos apuntando, velo leyendo conmigo. Desde el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Yahweh a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Yahweh a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Yahweh. Y si conoces toda la historia de Job, si no, te la recomiendo que la leas. Después Satanás también le mató a su familia, le hizo muchas cosas a Job, mucho daño. A él no lo tocó, pero le hizo mucho daño. Después, más adelante del libro de Job, también nos revela que también Dios le permitió enfermarlo. Entonces, quiero que nos enfoquemos en estos versículos, en lo que dice Satanás. ¿Sí? Bueno, antes quiero que veas cómo Dios presume a Job. ¿Sí? Dice que Satanás anduvo por toda la tierra y Dios le pregunta a Satanás, oye, ¿y viste a mi siervo Job? ¿Cómo es un varón perfecto, recto y temeroso de Dios? O sea, Dios estaba presumiendo, por decirlo así, a Job. Cómo Job estaba firme. Y luego aquí está también mucho del por qué también Dios permite que Satanás nos haga pasar por muchas aflicciones. Dice, respondiendo en el 9, respondiendo Satanás a Yahweh dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende, esta última parte, hermanos, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso, hermanos, así como yo lo logro ver,
la razón por la cual estamos siendo puestos a prueba. Dios quiere saber si en nuestra aflicción no blasfemamos su nombre, no nos alejamos, no seguimos obedeciendo o no. Por ejemplo, en el caso de Job se mantuvo firme. En el caso del pueblo de Israel durante los 40 años de que estuvieron en el desierto, esa primera generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida, porque ellos eran, dice la escritura, que no confiaban, muchos de ellos se desviaron, sus corazones seguían estando en Egipto, añorando lo que ellos habían tenido en Egipto estando como esclavos. Entonces Dios no les permite entrar a la tierra prometida porque ellos no confiaban. Fíjense, ellos vieron muchas maravillas. Ellos vieron cómo Dios dejó caer plagas sobre Egipto, 10 plagas. Después vieron cómo el Señor abrió las aguas, abrió un mar para que pudieran cruzar a través de ellas. Y después, cuando los egipcios venían detrás de ellos con sus carros, Dios cierra esas aguas y caen esas aguas sobre los egipcios. Dios les dio a comer, a tomar agua de una roca. Dios les hizo caer pan del cielo. Dios los alimentaba con carne. Dice que Él llevaba codornices y les daba carne. Y fíjense, aquí hay que tomar en cuenta que no eran los mejores lujos. No eran los mejores lujos, pero el punto es que Dios los estaba probando. De esa manera Él los estaba afligiendo para saber si obedecerían o no. ¿Sí? Y ellos vieron todo ese poder, todas esas maravillas, y aún así ellos murmuraban contra Moisés, contra Aarón. Ellos se desviaron, ¿sí? Su corazón, dice la escritura, que volvió a Egipto. Su corazón a veces no salió de Egipto porque seguían extrañando lo que tenían en Egipto y no confiaron en la promesa que Dios les había dado. No confiaron en la promesa que Dios les había dado, que Él los iba a llevar a una tierra en donde fluye la leche y la miel. Cuando llegan a esta tierra, fíjense, les estoy así tratando de poner este panorama. Cuando Dios los saca de Egipto, ellos pasan por diferentes pruebas. Dios les va mostrando su poder, los pone en guerra contra varios pueblos, varias naciones que les salieron al encuentro, y Él, a pesar de que eran un pueblo que no tenía armas, Dios les hizo vencer esas batallas. Ellos habían visto cómo Dios mismo había luchado por ellos en todas esas batallas y que les hizo vencer. Cuando llegan a la tierra prometida, lo primero que hacen es dudar. Sí. Y les voy a hacer, por si no sabían esto, cuando salen a la tierra prometida, que Dios después les da los mandamientos, y cuando salen de Egipto, que Dios les da los mandamientos, y luego llegan a la tierra prometida, no pasaron 40 años. Fue en ese mismo año, cuando ellos llegaron a esa tierra prometida. Y cuando ellos llegaron a esa tierra prometida, ahí es donde ellos desconfiaron de Dios y tuvieron miedo. Y aquí es donde dice la escritura que ellos hasta dijeron, ¿para qué nos sacó Dios aquí? ¿Para hacernos morir a nosotros y a nuestros hijos? Entonces fue cuando Dios dijo, ninguno de esta generación va a entrar. Y mucha gente dirá, es que es un Dios malo y lo que sea. Pero, hermanos, sinceramente, Dios les hizo ver a todos su poder. Les abrió el mar, las plagas de Egipto, les dio pan del cielo, les dio de beber agua de la roca, les llevaba codornices. Seguía habiendo aflicción porque estaban puestos a prueba, ¿sí? Y cuando llegan a la tierra prometida, ¿sí? ¿Qué pasó?
dudaron en su corazón, ¿sí? Y murmuraron contra él. Por eso es que Dios ya no les permitió entrar. Y tuvieron que pasar 40 años porque Dios les dijo, esta generación no va a pasar a la tierra prometida. Van a pasar sus hijos, aquellos a los que ustedes dijeron que Dios los sacó para morir. Ellos, sus hijos, son los que van a entrar, pero ustedes no van a entrar. Y ahí es cuando, hermanos, los regresa y los está dando vueltas por todo el desierto 40 años. Pero si ellos hubieran confiado, desde un principio los hubiera metido, ¿sí? Pero por su desconfianza es que los anduvo 40 años hasta que la generación a la cual le dijo que no entrarían murió. Entonces entraron los hijos de esa generación. Entonces, esto te lo estaba comentando, hermanos, porque a veces nosotros pasamos por muchas pruebas y nosotros mismos, muchos de nosotros hemos sido también testigos del poder de Dios y aún así desconfiamos. No seamos como aquellos que vieron todo el poder de Dios y dudaron. Hay que hacer una introspección en nuestro corazón, hermanos. Hay que tratar de obedecer sus mandamientos. Fíjense, ahora quiero compartirte Lucas 22, del 31 al 33. Hablando también sobre Satanás. Fíjense aquí. Aquí está Jesús, Yeshua, hablando con sus discípulos y le va a decir esto a Pedro, a Simón. Versículo 31, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, o sea, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Yeshua, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, quiero enfocarme al versículo 31, en donde dice, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Así como Job, hermanitos, Job fue puesto a prueba porque Dios lo permite para probar su fidelidad. Asimismo, a los discípulos, a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, de Yeshua también, dice que Satanás pidió zarandearlos como a trigo. Pero fíjense cómo en el 32, Lucas 22, 32, cómo le dice Yeshua Jesús, le dice esto a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, o sea, tu fidelidad, y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos, o confirma a tus hermanos. Y sabemos la historia de Pedro cuando detienen a Jesús, a Yeshua, y lo llevan ante Pilato. Pedro iba siguiendo a los que detenían a Jesús y ahí iba detrás de ellos. Después cuando están en el juicio, entre comillas el juicio, porque sabemos que fue juzgado malamente, Pedro estaba entre la gente que estaba ahí afuera y alguien le dice, tú eres el que estaba con él, tú eres uno de sus discípulos, y lo niega. O sea, si conoces esta historia te acordarás que lo niega 3 veces y luego canta el gallo y ahí se da cuenta y recuerda las palabras de Jesús. Esto que le dijo, dice Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque Yeshua o Jesús ya le había dicho, o ya les había dicho a sus discípulos, dice, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Lo negó, no una,
no 2, 3 veces, hermanos. Entonces, digámoslo así, ya Yeshua, Jesús había dicho que quien lo negara, él mismo iba a negarlo delante de Dios. Imagínense cómo se sentía Pedro. Devastado. Esa fue una prueba, hermanos. Satanás los zarandeó. Por eso es que Yeshua les advirtió. ¿Qué les advirtió? Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, hablando con Pedro. Y luego le dice, una vez vuelto, confirma tus hermanos, para que tu fe, tu fidelidad no falte, para que a pesar de que te sientes como, no sé, basura, porque imagínense, muy seguramente así se ha de haber sentido Pedro, porque sabía que quien lo negara delante de los hombres, Dios o Yeshua lo iba a negar delante del Padre. Y fíjense lo que había dicho Pedro. Pedro le dijo, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sus mismas palabras de Pedro lo acusaban a él. Entonces, pues se ha de haber sentido terrible, definitivamente terrible. Y muy seguramente en su corazón y en su mente él ya quería alejarse de Dios. Eso pasa, hermanos. Eso es lo que quiere Satanás. Vimos lo que le dice acerca de Job. ¿Qué le dice acerca de Job? Quítale todo para que veas que va a blasfemar en contra de ti. Eso es lo que precisamente Satanás pide y les hace a los apóstoles. Pero en este caso el más débil, ¿sí?, fue Pedro. Por eso es que él se ha de haber sentido terrible al punto de decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me ya no quiero saber nada de esto yo. Si he de morir, que muera. Muy seguramente muchos de nosotros pensamos así, hermanos. Por eso es importante conocer estos versículos. Pero fíjense lo que dice Yeshua, le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, que sigas siendo fiel. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa parte me gusta mucho, hermanos, porque nos revela que a mucha gente que les pasan tantas pruebas, ¿sí?, se mantienen firmes, ¿sí?, en la fidelidad. Y acuérdense, quiero que recuerden cuál es el motivo de las pruebas. El motivo de las pruebas es la obediencia. Quien no se desvía de ellas, ¿sí? Quien no se desvía de sus mandamientos, de sus leyes. Dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces una persona que sufre mucha aflicción, que sufre mucha prueba, que está en obediencia y no se desvía, ¿sí?, si se llegara a sentir mal y regresa, sirve de testimonio. Una persona así sirve de testimonio para los demás hermanos. Y eso confirma a los demás. Por ejemplo, si una persona siente aflicción, pero ve el caso de otra persona y aún así ve la fidelidad que esa otra persona que está pasando por pruebas más difíciles tiene, pues eso es de testimonio, y a otra persona más débil que está sufriendo menos le puede ayudar para mantenerse también firme. Y fíjense, quiero que también conozcan cómo terminó la historia. La historia de Pedro, acuérdense, dice que quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre. Después vemos que, pues, cómo se ha de haber sentido Pedro, que lo negó 3 veces, pero al final, cuando Yeshua resucita, están los discípulos pescando. Y después, cuando están pescando, llegan a tierra y ya estaba Yeshua preparando un pescado, y después, platicando con ellos, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y sí, Señor, dice Pedro, te amo. Y luego le vuelve a preguntar, Pedro, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y luego también, fíjense lo que le dice. No solamente la respuesta es de que sí te amo, otra vez Yeshua les dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿sí? Se lo dijo 3 veces. Las 3 veces que lo negó, las 3 veces le preguntó si verdaderamente lo amas. Y si recuerdas,
Juan 14, 15, Juan 14, 21, te invito a leer esos versículos. Nos dice que el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, eres fiel, me obedeces, no te has desviado, ¿me amas? ¿Sí? Juan 14, 15 y Juan 14, 21, hermanos. Les encargo que lean eso. Dice, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. O sea, las 3 veces que lo negó, las 3 veces le preguntó. Y amarlo es obedecerlo. Entonces, ¿para qué nos prueba, hermanos? ¿Cuáles son el motivo de las pruebas? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que es lo mismo. La fidelidad, para saber si amamos o no a nuestro Creador. Y fíjense, quiero ahora que vayamos al libro de Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Acuérdense, estos libros de Eclesiásticos, este libro de Eclesiástico más bien está en las Biblias católicas. Está también en la Septuaginta. Eclesiástico, Señor, 2, 14, 18. Eclesiástico 2, 14. Si tienes una Biblia católica y si no encuentras ese libro de Eclesiástico, probablemente se llame Sirac o Sirácides. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir ahí. Dice, ay de los que no saben soportar con paciencia. ¿Qué harán cuando el Señor los ponga a prueba? Los que honran al Señor obedecen lo que Él ordena. Aquellos que le aman hacen lo que Él quiere. Los que honran al Señor tratan de hacer lo que a Él agrada. Aquellos que le aman cumplen con gusto su ley. Los que honran al Señor están siempre dispuestos a humillarse delante de Él. Fíjense aquí. Dice, hay de los que no saben soportar con paciencia. Nos invita, hermanos, a ser pacientes. Dice, ¿qué harán cuando el Señor los ponga a prueba? Los que honran al Señor obedecen lo que Él ordena. Aquellos que le aman hacen lo que Él quiere. Y luego más abajo dice, aquellos que le aman cumplen con gusto su ley. Y si leíste los versículos que te dije de Juan 14, bueno, vamos a verlos. Es Juan 14, 15. Juan 14, 15 dice esto. Yeshua, Jesús, diciéndonos esto. Dice, si me aman, guarda mis mandamientos. Y luego te puedes brincar. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. 2 veces nos dice en un mismo capítulo cómo lo podemos amar. El que lo ama guarda sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, como dice aquí en este otro libro de Eclesiástico 2, 16 y 17, aquellos que le aman cumplen con gusto su ley. Nos pide que seamos pacientes, hay que soportar con paciencia las pruebas. Y también nos reafirma que esas pruebas van en función a la obediencia, a amarlo. ¿Cómo lo amamos? Obedeciéndolo. ¿Sí? Por eso es que también recordamos hace rato Yeshua le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué significa amarlo? Obedecerlo. Entonces, bueno, ahora vámonos al Salmo 119, del 70 al 72. Salmo 119, versículo 70 y hasta el 72. Dice, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Se acuerdan lo que leíamos, por ejemplo, en Deuteronomio 8, del 12 al 5? Que Él nos pone en aflicción para probar y saber qué hay en nuestro corazón. Asimismo, este versículo de Salmos nos dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En el otro libro de Eclesiástico que leímos dice, los que honran al Señor están siempre dispuestos a humillarse delante de Él. Eclesiástico 2:17, eso es lo que dice. Los que honran al Señor, y honrar al Señor en este mismo versículo dice que son los que obedecen, los que aman a Dios, guardando sus mandamientos. Dice, los que honran al Señor están siempre dispuestos a humillarse delante de Él. O sea, esa aflicción que no nos derrumbe, que no nos aparte. O sea, humillémonos, aceptemos esa aflicción y mantengámonos fieles, firmes a la obediencia. ¿Sí? No apartarnos ni a un lado ni al otro. Y fíjense, hablando de eso, me viene a la mente el libro de Josué. Josué 7,
Josué capítulo 1, versículo 7. Acompáñame ahí con tu Biblia. Fíjense lo que dice. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense cómo también promete eso, hermanos. ¿Sí? Obedece y el Señor va a prosperar tu camino. ¿Sí? No te apartes de la ley, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermanos, la obediencia requiere pruebas, ¿sí? Nosotros necesitamos ser probados. Mira, acompáñenme ahora a Primera de Pedro 5 del 6 al 11. Primera de Pedro, también lo estoy buscando yo, hermanos, ¿eh? Si de repente no me escucho es porque estoy tratando de llegar ahí a esos versículos. Primera de Pedro 5 del 6 al 11, fíjense lo que dice. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que ya hablamos, lo que ya habíamos leído. Al cual, el 9 dice, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Yeshua, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y aquí, hermanos, en este versículo podemos ver que estas aflicciones por las que pasamos tienen un periodo de tiempo. Más adelante en este estudio quiero tocar este tema, pero ahorita que ya vimos este versículo 10 en donde dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Sí, entonces somos puestos a prueba y esa prueba tiene también un determinado tiempo. Voy a compartirle versículos en donde nos revela incluso cuánto dura ese tiempo, ¿sí? Bueno, entonces aquí el mismo apóstol Pedro en el 6 nos dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, lo que ya habíamos visto. Hay que aguantar la aflicción, porque cuando nosotros aguantamos esa aflicción, vamos también aprendiendo, como dice el Salmo. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él. Y esto es importante, hermanos. Hay que conocer que el Señor nos pone a prueba. Cuando estamos ya en ese entendimiento, que una persona que obedece, Dios lo pone a prueba, ¿sí? Dios permite que Satanás te zarandee. Cuando entendemos eso, hermanos, que no es fácil, de verdad, es cuando debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él nos cuida, hermanos. Él no quiere que nos desviemos, que nos perdamos. Así como Yeshua dice que oró al Padre por Pedro, asimismo Él lo hace por todos nosotros. ¿Sí? Y vamos a pasar por muchas pruebas, aflicción que nos van a arrastrar. Fíjense, vemos cuál era la razón por la cual Satanás quiere probar a Job. Para que en un punto determinado simplemente se aparte de Dios. Dice, y vas a ver que va a blasfemar contra ti. Quítale todo lo que le has dado para que veas cómo blasfema, incluso blasfema en contra tuya. Esa es la intención de Satanás, hermanos. Te invito a que también leas el libro de Job, porque incluso Job, como somos hombres, hermanos, somos hombres, ¿sí? También llegó al punto de hablar cosas necias sobre Dios,
Pedro mismo, hermanos, que vio y convivió con nuestro maestro, lo negó 3 veces. Se comió sus propias palabras porque él dijo hasta la muerte. Y apenas lo cuestionaron, lo negó 3 veces, sabiendo él mismo que quien lo niega delante de los hombres, el mismo Señor Yeshua lo iba a negar delante del Padre. No es fácil, hermanos, no es fácil. Y muchas veces vamos a caer de muchas formas. En nuestra mente, en nuestro corazón, y vamos a estar con duda. Pero el conocimiento, hermanos, nos da fuerza. Por eso es que consideré importante también compartir este estudio, compartirte esto que te estoy diciendo. Conocer que eso es algo por lo que tenemos que pasar. Por lo menos nos da un poco de fuerza. Porque cuando nos pasan las pruebas sabemos que son necesarias. Porque también nosotros estamos obedeciendo y Dios nos pone a prueba a los que obedecemos. ¿Sí? Pero acuérdense, así como dice aquí en el libro de Primera de Pedro 5:7, hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay que saber eso, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, para tener esa confianza, hermanos, ¿sí? Hay que conocer. Y para poder nosotros echar esa ansiedad sobre el Eterno, o sea, quitarnos esa carga de nuestra espalda y poner esa carga con Dios, o dejarle esa carga a Dios, necesitamos conocer, porque si no nosotros mismos vamos a cargar con esa carga y esa carga nos va a ir aplastando poco a poco. Entonces, como dice ya después en el 8, dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjense, hermanos, ¿quién sería una persona la cual ya Satanás devoró? Una persona a la cual Satanás logró alejar del Padre, ¿sí? Por eso también vemos versículos, por ejemplo, la parábola de las semillas, en donde vemos que algunas de las semillas caen en buena tierra, algunas caen en mala tierra, y después revela Yeshua Jesús que la semilla es la palabra. Pero dice, en uno de esos versículos, dice que esas semillas, o ya explicando lo de las semillas, dice que hay personas que les llega la palabra, pero que las aflicciones del día a día la hacen infructuosa. Ahí, hermanos, es esto que estamos leyendo sobre Satanás. Satanás, como león rugiente, se lo comió. Hay personas a las cuales tienen la palabra, Dios les pone la palabra, pero las aflicciones de este siglo se lo comen. Ahí Satanás se comió a esa persona. Por eso, hermanos, es muy importante el conocimiento. Incluso las personas a las cuales se hayan alejado tienen la oportunidad de volver. Porque miren, vean lo que hizo Pedro. 3 veces lo negó. Y no me canso de repetirles, Yeshua le dijo que quien lo niegue delante de los hombres, él lo negará delante del Padre. Y Pedro hizo eso. Sin embargo, Pedro volvió. Y después Yeshua le dijo: Pedro, ¿me amas? Acuérdense, amar a Dios es guardar sus mandamientos. Le dijo 3 veces. Las 3 veces que lo negó, las 3 veces fueron las que Yeshua, Jesús, le preguntó si lo amaba o no. Entonces, bueno, fíjense, ahora vámonos ahí, Primera de Pedro 5 al 9. Aquí estamos en el mismo libro de Pedro, ¿eh? Ahora vamos al 9. Dice: al cual hay que resistir firmes en la fe. Y luego nos dice esto que sí da ánimos, hermanos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Sí da ánimos en el sentido de que, sabes que no solo te está pasando a ti, sino a todos los hermanos. Y si ahorita tú estás sintiendo aflicción, hermano, hermana, así mismo también estamos todos. Todos los que queremos obedecer, queremos amar a Dios obedeciéndolo, estamos igual. Estamos pasando por pruebas, por aflicción. Y el conocimiento, mis amados hermanos, es lo que nos da esa paciencia, ¿sí? Esa fortaleza, ese poder echar esa carga sobre Dios. Es el conocimiento lo que nos da eso, hermanos. Vamos ahora, hermanos,
quiero que me acompañes al libro de Eclesiástico, ese mismo donde estábamos hace rato, en ese mismo capítulo 2, pero desde el versículo 1. Pongan mucha atención, hermanos, dice esto: Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había como un periodo? El Pedro nos había dicho en Primera de Pedro 5:8, dice: después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayan padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Eso que dice Pedro es lo que estamos leyendo aquí también en el libro de Eclesiástico. Dice en el 2, fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. O sea, esas pruebas van a durar un determinado tiempo y al final tendrás prosperidad. Así como le dice en Primera de Josué, en Josué 1:7 dice: para que seas prosperado, dice, no te alejes ni a diestra ni a siniestra de los mandatos de la ley de Dios, para que seas prosperado. Y luego al final, en el que sigue, en el 8, dice, en el 8, vamos a leer el 8, Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Vemos un patrón. El patrón, no me refiero a un jefe, sino que es como algo que se está repitiendo, ¿no? Un patrón. Vemos que es un periodo de pruebas, hay que obedecer. La obediencia en algún momento el Eterno te va a poner a prueba, y esa prueba tiene un tiempo, ¿sí? Un periodo de tiempo en el cual cuando llegas a lograr pasar esa prueba, después, como dice aquí en Josué 1:8, harás prosperar tu camino. Como vemos en este libro de Eclesiástico 2:3, dice: aférrate al Señor y no te apartes de Él, así al final tendrás prosperidad. O como por ejemplo vimos hace rato con Pedro, que también dice que tienes que pasar un periodo de tiempo en aflicción. Entonces, esos 3 versículos nos revelan que es algo que va a durar un determinado tiempo. Y ahorita más adelante en este estudio te quiero compartir unos versículos que pudieran decirnos, o pudieran estarnos diciendo, o pudieran estar queriéndonos decir cuánto dura ese periodo de tiempo. Fíjense, acompáñame ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice: en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. Fíjense que ahorita creo que me salté y no terminé de leer el otro versículo de Eclesiástico. Y era importante. Discúlpenme, hermanos, discúlpenme. Vamos a regresar al libro de Eclesiástico, capítulo 2, desde el versículo 1. Perdón, me ganó la emoción y después me salté. Dice, perdónenme, dice: hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Lo que habíamos dicho, ¿no? Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Y fíjense aquí, ya habíamos visto esta parte en donde dice que te aferres bien al Señor ante toda calamidad
y no te apartes de él. O sea, en el 3 dice, aférrate al Señor y no te apartes de él, así al final tendrás prosperidad. O sea, un periodo de tiempo, ¿no? Y luego el 4 dice esto, acepta todo lo que te venga. O sea lo que sea que te vaya a poner a prueba, acéptalo. Y sé paciente si la vida te trae sufrimientos, dice. Y luego vamos al 5, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Qué fuerte, ¿no? O sea, aquí nos revela estos versículos que nosotros somos como el oro, ¿sí? En el cual nosotros tenemos que ser pasados, digámoslo así, por el horno, por fuego, ¿sí? Y ese horno, ese fuego es la aflicción, son los sufrimientos, son todas estas pruebas, ¿sí? ¿Y cuál dijimos que era la razón de estas pruebas? El motivo de ser de estas pruebas es para ver si andamos en sus mandamientos o no, si nos alejamos o no de él, ¿sí? Para saber si no blasfemamos contra Dios. Lo que ya habíamos visto, lo que le dice Satanás a Dios. Dice, tú lo has prosperado en todo, pero mira, quítale para que veas cómo se va a alejar de ti y va a blasfemar contra ti. Y en el mismo libro de Job, ya cuando vienes a ver toda la historia, Job fue débil. Job fue débil, ¿sí? Murmuró contra Dios, ¿sí? También Pedro mismo también lo negó 3 veces. Somos débiles, hermanos, y que no nos asuste equivocarnos, pero no nos soltemos del Eterno. Fíjese aquí, en el 3, Eclesiástico 2:3 dice, aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Aférrate al Señor. Entonces, hermanos, fíjense, generalmente detesto mucho cuando una persona habla, o en las prédicas cuando se habla más de la vida de una persona o de las experiencias de una persona más que de lo que está escrito. Pero quiero compartirles esta breve historia que me pasó y creo que va en función, creo que el Señor me lo hizo ver así para entenderlo de esa manera. Salí en algún momento, ya hace mucho tiempo, hermanos, cuando recién empezaba yo a conocer de su palabra, de entender, esa fue la forma en que Él me hizo entender que no importa qué es lo que hagas, mantente cerca de Él, no te alejes, aférrate, como dice estos textos, aférrate al Señor y no te apartes de Él. Yo salí a caminar aquí en mi casa, que es su casa, salí a caminar a un parque y en esa caminada pues me topé, por ejemplo, con un perrito que me empezó a seguir y a mí me gustan mucho los animales. Yo no tengo animales porque me da cosita tenerlos en la casa y no poder sacarlos a pasear o no poderles dar el tiempo. Pero cuando veo animales, por ejemplo, en la calle, pues trato de ayudar lo más que puedo, ¿no? Entonces, como es un perrito que estaba aquí cerca de mi colonia, muy cerquitas de mi casa, en un parquecito que aquí está cerca, pues yo lo quise que me siguiera. Dije, en cuanto termine de dar mis vueltas, me lo llevo a mi casa y lo doy de comer, porque yo veía que ese perrito tenía hambre. Entonces andaba buscando en todos lados qué comer. Dije, bueno, ahorita termino lo que vine a hacer y ya después terminando me lo llevo. Entonces todo el trayecto, hermanitos, les iba durante mis vueltas, mis caminadas, le iba hablando al perrito y el perrito me seguía. Al principio me seguía bien firme y no se apartaba de mí. Y luego vi que el perrito poco a poco se iba como que desviando a oler otras cosas, ¿no? Como que la misma necesidad que tenía este perrito de buscar comida lo llevaba a querer buscar y cada vez, hermanitos, se iba alejando más. Y luego volvía y me seguía. Y luego se alejaba, volvía y me seguía. Llegó un punto, hermanos, en donde se alejó tanto que ya no lo vi. Terminé yo de dar mis vueltas y dije, ahora sí, déjame lo llevo para ver y darle de comer. Pues yo tenía comida. Dije, lo que me prepare yo de cenar se lo voy a compartir también al perrito. Pues bueno, ya no lo encontré, hermanos. Y yo estuve dando vueltas en todo el parque. Todavía me di un par de vueltas más para ver si lo encontraba y ahora sí traérmelo, pero ya no lo encontré.
Y eso me lo enseñó, yo siento que el Señor me lo enseñó para entender qué es lo que quiere Él de nosotros. Y por eso cuando yo leí este versículo dice, aférrate al Señor, Eclesiástico 2:3, aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así mismo, hermanos, por cualquier cosa que nos pase, incluso nuestra necesidad, hermanos, si una necesidad de repente nos lleva a alejarnos de Él, hay que conocer esto, para no alejarnos de Él, hay que mantenernos siempre cerca de Él lo más posible, hermanos. ¿Sí? Entonces tratemos de mantenernos lo más cerca de Él sin alejarnos, hermanos, porque cada vez que nos alejamos puede ser peligroso. Entonces, seamos tratemos de ser como ese perrito. A lo mejor si me hubiera seguido, hubiera agarrado, miren, era cuestión solamente de paciencia. Eso que yo duré corriendo ahí, el tiempo que yo corrí, fue el tiempo que si ese perrito si hubiera esperado, hubiera llegado a la recompensa. Asimismo nosotros vamos a ser probados por un poco de tiempo, pero siempre y cuando nos mantengamos firmes y no nos separemos de Él, vamos a obtener esa recompensa. ¿Sí? Fíjense aquí, ahora sí, vámonos a Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense, dice, ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. Entonces, hermanos, aquí nos revela que nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra firmeza es probada, ¿sí? Como los metales, ¿sí? Por fuego. Y luego dice, mucho más preciosa que el oro. Lo mismo que leímos en el libro de Eclesiástico 2:5, dice, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los hombres en el horno del sufrimiento. Por eso, este Pedro también hace mención de lo mismo, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro. Primera de Pedro 1:7. ¿Cuál es ese fuego? Son las pruebas. ¿Qué es lo que está probando a nosotros? Nosotros somos nuestra fe, nuestra fidelidad es lo que está siendo probada y refinada, ¿sí? Vamos ahora a Santiago 1 del 2 al 5. Santiago 1 del 2 al 5 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Sí? Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Entonces aquí el apóstol o el hermano de Yeshua Santiago nos está diciendo que tengamos sumo gozo en las pruebas. Y nos dice, también nos confirma la razón de las pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y aquí, hermanos, me pone a meditar. Por ejemplo, otros versículos nos dicen que Dios para nosotros es como un padre, ¿sí? Y nosotros somos como niños pequeños, hermanos. Cuando un niño pequeño es un niño chiflado, cuando tú le niegas las cosas, cuando tú no le das ciertas cosas, ¿qué es lo que hace? Lloran, gritan, patalean. Así estábamos nosotros también, ¿sí? Pero cuando el Señor nos pone a prueba, que sería, por decirlo así, no darnos lo que queremos, así como el pueblo de Israel los 40 años estuvo comiendo maná y dicen versículos que ellos se hartaron, asimismo, si a un niño tú lo tienes con esa austeridad, pues va a empezar, en un principio, hermanos, va a empezar a patalear, a gritar, y más si no estaba acostumbrado. Pero va a llegar un tiempo, hermanos, que cada vez va a ser menos.
¿sí? Cada vez va a ser menos y ese niño va a llegar a un estado de madurez mental, en donde simplemente va a entender que las cosas no son como él quiere. Y que también va a entender que esas cosas son, toda esa carencia es por su bien. Porque no le estás dando las cosas porque sabes que no son para su bien. Asimismo el Eterno, si no nos da algo es porque no es para nuestro bien, hermanos, ¿sí? No nos conviene. O nos conviene estar en el estado en el que estemos. Por eso es que a veces pudiera uno pensar, ay Dios, es que ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? ¿Por qué no me has ayudado con esto? ¿Por qué no me has ayudado con lo otro? Bueno, si no te lo ha dado, es porque no es bien para ti. Es mejor que estés en el estado con el que estás. O en el estado en el que estás, más bien, ¿sí? O sea, somos como niños y Él es nuestro Padre, ¿sí? Por eso es que yo pongo este ejemplo de los niños, porque cuando un niño poco a poco va pasando por estas pruebas, ¿sí? Le vas, por decirlo así, le vas negando cosas. Va a llegar un tiempo en donde esa pataleada, esa gritadera, esa lloradera va a ir menguando, va a ir decayendo. Y va a llegar un punto en donde ese niño simplemente, pues no va a esperar nada y va a desear algo y ya no va a patalear. Entonces va a crecer, va a madurar. Y esa es la perfección que Él quiere de nosotros, hermanos, que las distintas pruebas, ¿sí?, no nos afecten. Que esa es como nosotros podemos llamarle la perfección. Por eso dice aquí Santiago, dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Conforme vamos pasando todas estas pruebas, vamos también produciendo en nosotros una paciencia, ¿sí? Nos acostumbramos y aguantamos y soportamos. Y eso nos hace madurar. Fíjense, dice, más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. Y esta palabra perfectos, hermanos, no significa que un perfecto, o sea, no hace referencia más bien a una persona que no se equivoca. Si yo me voy, por ejemplo, aquí, yo tengo una aplicacioncita en donde si yo le pico a las palabras, me dice en el diccionario cuáles otras palabras o cuál es el significado o otras maneras de traducir esa palabra. Y por ejemplo, esa palabra perfectos, que está en Santiago 1:4, dice, más tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos. Esa palabra perfectos es el griego teleios. Y esa palabra también se puede traducir como, fíjense, completo, alcanzar madurez, completo, maduro o perfecto. Pero fíjense cómo nos dice alcanzar madurez. Y por eso es que te pongo este ejemplo de los niños. Cuando a un niño le niegas cosas y es un niño chiflado, al principio va a estar pataleando, pero conforme vaya pasando el tiempo se va endureciendo en el sentido de que, ok, ya sé que no me van a dar nada, ya sé que no me van a dar aunque pataleé, y ya no va a patalear, simplemente lo va a aceptar. Entonces, cuando llega a ese punto, hermanos, ese niño ha madurado. Asimismo, nosotros en las pruebas tienen esa finalidad, madurez en nosotros, ¿sí? Que a pesar de las aflicciones, nos mantengamos firmes en la obediencia de su palabra. Eso, hermanos, es lo que te quiero transmitir en este estudio. Sí, fíjense, vamos ahora, acompáñame ahí a tu Biblia, si tienes una Biblia católica. Te invito, hermano, a que compres una. No son muy caras, fíjense. Por ejemplo, yo compré una que se llama La de Dios habla hoy, muy chiquita, con letras pequeñas, no de muy buena calidad, y me costó 75-80 pesos. La encontré en Mercado Libre, pero en cualquier librería encuentras una, hermano. Entonces te invito a que compres una para que también puedas tú acceder a estos textos que no son de desechar. Y si eres un católico, sabrás que estos textos no son de desechar. Entonces, bueno,
Fíjense, vamos ahí, el libro de sabiduría. Sabiduría, capítulo 3, del 1 al 12. Acompáñame ahí con tu Biblia, lo voy a ir leyendo. Dice, las almas de los buenos están en las manos de Dios, y el tormento no las alcanzará. Los insensatos creen que los buenos están muertos. Consideran su muerte como una desgracia y como una calamidad el haberse alejado de nosotros, pero los buenos están en paz. Aunque a los ojos de los hombres parecían castigados, abrigaban la esperanza de no tener que morir. Después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él. Los probó como al oro en crisol y los aceptó como un sacrificio ofrecido en el altar. El día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, como chispas que prenden entre el rastrojo. Juzgarán a las naciones y gobernarán a los pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán a su lado con amor, pues Dios es bueno y favorecerá a sus elegidos. Fíjense, hermanos, aquí como también nos revela que después de sufrir pequeños castigos, en el 5 dice, después de sufrir pequeños castigos recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de él, los probó como al oro en crisol. Ahí mismo podemos comparar con lo que ya habíamos leído en los otros libros, que nosotros, así como el oro, nuestra fe es probada, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra firmeza. Las pruebas, hermanos, tienen que ver con la obediencia a sus mandamientos, mantenernos firmes en eso. Eso es en lo que somos probados. Por eso es que al final, cuando Yeshua Jesús le dice a Pedro después de que se equivocó, ¿me amas? Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Ahí mismo cuando sabemos nosotros, cuando ya entendemos que amarlo es obedecer sus mandamientos, pudiéramos incluso decir, Pedro, Pedro, ¿guardas mis mandamientos? Porque si amarlo es guardar sus mandamientos, pues eso es lo que le está preguntando Yeshua a Pedro. ¿Sí? Entonces, eso es en lo que somos probados y eso es lo que quiere nuestro Señor, que no nos alejemos. Bien, ahora quiero que me acompañen al libro de Eclesiástico, en sus mismas Biblias católicas, Eclesiástico 4 del 11 al 18. Estamos viendo un montón de versículos que nos hablan de lo mismo, hermanos, porque quiero que no quede ninguna duda. Eclesiástico 4 del 11 al 18. Dice, la sabiduría instruye a los que la buscan, los guía como si fueran hijos suyos. Los que la aman, aman la vida, los que la buscan con afán, agradan al Señor. Los que la retienen recibirán honor de Él donde quiera que viva, los bendecirá el Señor. Servirla a ella es servir a Dios Santo. El Señor ama a los que la aman. El que la obedece juzgará a las naciones. El que le hace caso vivirá en la casa de ella. Disimuladamente caminará con él. Lo pondrá primero a prueba. Y cuando tenga lleno de ella el corazón, volverá a él para guiarlo y revelarle sus secretos. Pero si él se desvía, lo rechazará y lo entregará a su ruina. Fíjense esa última parte, hermanos. Hablando de la sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, es la ley de Dios. Les voy a compartir, si el Eterno lo permite, un estudio enfocado a la sabiduría para que veas qué es la sabiduría. Porque la sabiduría, la misma Biblia nos dice, o la hace que apunte a muchas cosas, a la ley de Dios, al Espíritu y también a Yeshua, a Jesús. Entonces, sabiendo eso, hermanos, que si Él lo permite, voy a compartirte un estudio para que también lo tengas ahí en tu colección. Dice, Señor 4:17, la sabiduría dice, la sabiduría lo pondrá primero a prueba y cuando tenga lleno de ella el corazón, o sea, lleno de ella el corazón la sabiduría,
Volverá a él para guiarlo y revelarle sus secretos, pero si él se desvía, lo rechazará y lo entregará a su ruina. Pero fíjense cómo dice al principio, lo pondrá primero a prueba. Es algo, hermanos, por lo que tenemos que pasar. ¿Queremos servir al Señor? Nos va a poner a prueba. ¿Quieres la sabiduría? Te va a poner a prueba. La sabiduría es el Espíritu de Dios, es también la ley de Dios, hermanos. Por eso es que Yeshua dice que Él iba a habitar en nosotros. Y bueno, sí pretendo compartirte un versículo o un estudio sobre esto más adelante. Bueno, ahora acompáñame, hermano, hermana, Salmos 11:5. Salmos 11:5. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y es lo mismo de lo que estábamos hablando, hermanos. Porque una persona justa es aquella quien obedece los mandamientos. Dentro de la liga que te pasé, donde están todos mis estudios, hermanos, hay un estudio que se titula ¿Quiénes son los justos? Ahí te vas a dar cuenta que una persona que es justa es quien obedece los mandamientos y la ley de Dios. Entonces, como leemos aquí precisamente en el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo. Y si nos vamos a antes, en el 4, dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Estamos siendo puestos a prueba. ¿Quiénes? Los justos. Las pruebas, hermanos, son para los que obedecen, los justos, ¿sí? Y es un hecho para todos que nos va a poner a prueba. Por eso Pedro nos dice que entendamos que todos nuestros hermanos alrededor del mundo están pasando por estas mismas pruebas. Y por eso Santiago nos dice: tengan por sumo gozo y que la prueba de su fe produzca paciencia, se fortalezcan, ¿sí? Entonces, hermanos, si te sientes solo y estás pasando por prueba y eres una persona que sabe que hay que obedecer los mandamientos y los obedeces, aunque no lo hagamos perfectamente, aunque nos equivoquemos, siempre y cuando nuestro corazón, que es lo que el Señor ve, esté en ese intento de obedecer, aunque nos equivoquemos, hermanos, tengamos, como dice Santiago, tengamos gozo, porque si nos está probando, es porque somos justos, nos considera justos. La palabra justos, que es la palabra tamim, es la palabra que también se tradujo en el griego como perfectos. En hebreo es tamim, en griego es ya sea dikaios o teleios. Teleios es alguien que es maduro, como dice Santiago, ¿sí? O sea, va enfocado a la madurez. Entonces, hermanos, quiero que vayamos ahora. Quiero que pongan mucha atención, hermanos. Lo vamos a encontrar en Deuteronomio 28. Acompáñame ahí con tu Biblia, porque hay que saber distinguir, hermanos. Y aquí es donde quiero que también pongas mucha atención. Fíjense, en Deuteronomio 28, desde el 1, vamos a encontrar las bendiciones y las maldiciones, hermanos. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Bendito serás en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta de hartar, tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti.
Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Yahweh tu Dios y anduvieras en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Yahweh sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Yahweh juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Yahweh su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí, hermanos, hasta el 14. Ya vimos las bendiciones, hermanos, las bendiciones por obediencia. Y sabemos, hermanos, que cuando alguien quiere servir al Señor, cuando alguien quiere obedecer al Padre, tenemos que pasar por distintas pruebas para que después vengan estas bendiciones, ¿sí? Eso hay que saberlo, hermano, porque a veces queremos que inmediatamente que empezamos, ya, ¿por qué? Oye, ya tengo 3 meses obedeciendo mandamientos y leyes, ¿por qué? Tranquilo. Acuérdate que hay que pasar un periodo de aflicción, un periodo de pruebas, y posterior a las pruebas, ahora sí viene la bendición. Y te lo quiero hacer saber, hermano, porque es necesario saberlo. Cuando queremos nosotros obedecer sus mandamientos, cuando entendemos estos versículos que estamos leyendo, inmediatamente queremos obedecer y también queremos ver bendición. Pero ten paciencia, hermano, todo lleva su tiempo, ¿sí? Todo lleva su tiempo y vamos a ver más adelante este tiempo. Ten paciencia, hermanos. Pero antes de eso, quiero enseñarte precisamente esto. Fíjense, después de estos versículos, Deuteronomio 28:14, ahora quiero que vayamos a Deuteronomio 28:15. Y si lo estás leyendo, o si lo puedes leer en una Reina Valera, la misma Reina Valera lo titula Consecuencias de la desobediencia, ¿sí? Dice el 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Yahweh enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, e hicieras hasta que seas destruido y perezcas. Pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y gente, ahí, esa última parte. Dice, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Aquí está hablando a creyentes, a gente que ya conoce al Señor y que se alejó. Aguas, dice, Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entres para tomar posesión de ella. Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está sobre ti de hierro. Dará Yahweh por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y bueno, ya no lo voy a continuar completo, hermanos, me voy a brincar hasta el 64. Tú lo puedes leer, hermano, vas a encontrar un montón de cosas sobre la maldición por desobediencia o las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Pero quiero brincarme al 64, ¿no? Porque aquí, hermano, creo que mucha gente se va a sentir
identificada, hermanos. ¿Sí? Y antes de empezar a leer este versículo 64, que también nos está hablando de las consecuencias, ¿sí?, de la desobediencia o las maldiciones por desobediencia, quiero que veas todas aquellas cosas de las que hizo mención. Pues muchas de esas cosas también el Señor nos prueba de esa misma manera, ¿sí? Por eso a veces puede ser muy difícil reconocer una prueba de una consecuencia por desobediencia. La única manera de nosotros poder reconocer cuándo es una prueba o cuándo es una maldición o una consecuencia de nuestra desobediencia es examinándonos nuestra conducta, nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Nuestro corazón está obedeciendo, está tratando, hermanos, de obedecer los mandamientos y la ley de Dios. Si así te sientes, ¿sí?, aunque no seas perfecto, hermano, pero acuérdense que la perfección es más bien madurez. Cuando en tu corazón sabes que estás tratando de obedecer y vas caminando en su voluntad, bueno, entonces lo que te sucede no son consecuencias, no son maldiciones de tu desobediencia, sino más bien pruebas. Pero si tú, sabiendo lo que hay que obedecer, no lo haces, lo que estás pasando, hermano, por lo que estás pasando, hermana, pudiera ser, y muy seguramente es, consecuencia de la desobediencia, una de las maldiciones que Dios había prometido. Y muchos conocemos a mucha gente que pasan por muchas cosas terribles, que son creyentes y que aún a pesar de ser creyentes no quieren caminar en la voluntad de Dios. Y fíjense, aquí quiero que lean conmigo este versículo 64. Es Deuteronomio 28, 64, dice: y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y hasta aquí, hermanos, esto que está diciendo también era una consecuencia de la desobediencia, que los iba a esparcir por todos lados de la tierra, ¿sí? Dice, hasta de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y si está hablando a gente que habitaba en aquel momento en la tierra de Israel, o que estaban a punto de entrar a la tierra de Israel, pues el otro extremo vendría siendo a nosotros acá en Latinoamérica, en México también, ¿sí? O sea que los iba a esparcir, como dice aquí, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y bueno, nosotros estamos prácticamente al otro extremo de Israel, ¿sí? Bueno, dice el 65, y ni aún entre estas naciones descansarás. O sea, esa maldición, hermanos, se le iban a llevar hasta donde los fuera a arrojar, hasta el otro extremo de la tierra, ¿sí? Dice, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Yahweh corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de almas, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y ahí, hermanos, ahí es donde cuando yo leí esto me sentí totalmente identificado, ¿sí? Dije, canijo, es verdad, siempre estamos con temor, hermanos, ¿sí? Estamos como si nuestra vida no pendiera de un hilo, hermanos, ¿sí? Estos versículos me revelaron, hermanos, que yo estaba pasando por esas consecuencias de la desobediencia. Sin conocer a Dios, yo estaba pasando por muchas de esas cosas. Y como dijimos, son consecuencias. Porque cuando nosotros no obedecemos un mandamiento, la no obediencia nos puede traer consecuencias. Y estamos constantemente en temor porque tampoco tenemos en dónde reposar todas nuestras cargas o con quién reposar nuestras cargas. En el caso de los que no son creyentes. Entonces, estos versículos, hermanos, Deuteronomio 28, 65, 66 y 67,
nos hablan de una persona que tiene ahí un corazón temeroso, que tiene desfallecimiento de ojos, tristeza de alma, que tiene su vida como algo que pende delante de ellos y que estarán temerosos de día y de noche y que no tienen seguridad en su vida y que por la mañana dicen quién diera que fuera la tarde y en la tarde dicen quién fuera que fuera en la mañana, por el miedo que hay en sus corazones, con la que estarán amedrentados. Entonces, hermanos, yo conozco mucha gente que está en esta situación, aunque en lo exterior se vean fuertes, realmente en su interior están así, hermanos. Y yo estoy seguro que tú también conoces así, y tú probablemente estés así. Y fíjense, hermanos, por eso hay un versículo en donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento, hermanos, el conocimiento de su palabra, el conocimiento nos da fuerza y nos da también seguridad, hermanos. Y sabemos que lo que pasemos, por lo que pasemos, Él está ahí para cuidarnos. Y que solo lo que estamos pasando es una prueba. Y que la prueba tiene una razón y un porqué para saber si nosotros caminamos en sus mandamientos, caminamos en su voluntad. Y que es algo por lo que tenemos que pasar, porque Dios prueba a los justos. Entonces, quiero que vayamos ahora a Deuteronomio 30, del 1 al 6. Fíjense, aquí estábamos en Deuteronomio 28, en donde están bendiciones y maldiciones. Va a seguir hablando de lo mismo en el Deuteronomio 29, y luego en Deuteronomio 30 va a seguir hablando de lo mismo y vendría siendo como la conclusión. Y quiero que pongas mucha atención sobre esto. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas. ¿Qué cosas? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones donde el Señor te hubiera arrojado, Yahweh tu Dios, y te convirtieras a Yahweh tu Dios y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De ahí te recogerá Yahweh tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Yahweh tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y ahí al principio, hermanos, fíjense lo que dice. En el 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. ¿Dónde? Cuando estemos desterrados, en el destierro, en las tierras que están, como dice los versículos del 28-64, Deuteronomio 28-64, a la otra orilla de la tierra. Perdón. Cuando estemos a la otra orilla de la tierra, cuando estemos experimentando todas las bendiciones y todas las maldiciones, porque, hermanos, cuando nosotros obramos bien, incluso sin conocerlo, nos va bien, y eso lo sabemos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos buenas cosas, que sin saberlo obedecemos mandamientos, nos va bien. Pero cuando hacemos lo que sabemos incluso que está mal, pues nos va mal. Entonces, como dice el versículo, estamos experimentando la bendición y la maldición. Y por ejemplo, en mi caso, cuando conocí de los mandamientos, cuando conocí de las leyes y leí estos versículos, me cayó el 20. Y sí, hemos pasado por tantas cosas por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento, y ahora que conozco estas cosas, estoy arrepentido. Y como dice aquí precisamente, y te arrepintieras en medio de todas las naciones en donde te hubiera arrojado Yahweh tu Dios, y te convirtieres. Ahí está el nuevo nacimiento también, porque nosotros nacemos de nuevo cuando conocemos a Yeshua, ¿sí? Entonces, ahí está aquella conversión de la que hablan también estos versículos. Pero la conversión no nomás es por conocer o por creer en Yeshua. Como ya también compartimos otros estudios, también implica que nosotros obedezcamos. Dice, por ejemplo, Juan 3:16 hasta el 21,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice en el 21, dice que los que crean en él, pero primero te dice los que no creen, pero luego dice que los que creen, si bien recuerdo, practican la verdad. Ya me acordé. Los que creen practican la verdad. Ahí los invito a leer esos versículos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esos versículos? Que no solamente significa creerlo, sino que creer implica también practicar la verdad. Y habíamos visto que la verdad son los mandamientos y la ley, y es algo que se practica, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, esto se los compartí. ¿Por qué? Porque quiero que sepamos identificar qué es lo que estamos experimentando. Estamos experimentando bendición, pruebas por obediencia. Acuérdense, el Señor prueba a los justos. O sea, ese es un hecho. Vamos a pasar por pruebas, por un periodo de tiempo, pero vamos a pasar por pruebas. Pero también están las consecuencias, las maldiciones por desobediencia. Y son muy parecidas a las pruebas, ¿sí? Quiero que medites en tu corazón, porque muy seguramente el mundo entero pasa por muchas, tanto pruebas o maldiciones. Y medites en tu corazón si estás obedeciendo o no sus mandamientos. Y en base a eso tú puedes determinar si lo que estás pasando es una prueba o si lo que estás pasando es una maldición, ¿sí? Y acuérdense, no se trata de ser perfectos, sino maduros, que las cosas que nos suceden, estas pruebas que el Eterno nos pone, no nos tumben, no nos alejen de Él, que eso es lo que quiere Satanás, quiere alejarnos de Él, ¿sí? Entonces, ya quiero, hermanos, con esto también que reconozcamos una u otra, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, es que estoy en una prueba, Dios me está poniendo en prueba, pero ni obedecen lo que Dios les pone, ¿sí? Y ni les interesa conocer la voluntad de Dios. Entonces una persona verdaderamente que está así, que aleja su oído de la ley, y ahorita me viene a la mente Proverbios 28:13, creo que es, ahorita les digo. Espérenme, Proverbios 28:9. Fíjense lo que dice, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, Dios no lo escucha. Dios no te escucha. Para Él, tu oración es abominable, ¿sí? El que aparta su oído para no oír la ley. Entonces, hermanos, lo que voy es que puede haber personas que se dicen muy creyentes y todo, pero han apartado su oído precisamente de la ley. Entonces, muy probablemente esas pruebas que esa persona cree tener realmente no son pruebas, sino consecuencias, ¿sí? Consecuencias o maldiciones por desobediencia, ¿no? Y en parte por la ignorancia. Entonces, si crees que este audio puede ayudar a que otra persona despierte, pues compárteselos. Ahora sí, hermanos, fíjense, les había prometido hablar del periodo de las pruebas, ¿sí? Fíjense. Y para esto quiero que nos vayamos primeramente, hermanos, como vimos en otros versículos, vimos que las pruebas son por un tiempo, ¿verdad? Acompáñame por favor a Levítico 19:23. Levítico 19:23. No te va a causar sentido ahorita que leamos estos versículos, pero conforme vayamos leyendo los que siguen, te va a dar un poquitillo más, lo vas a entender mejor. Entonces vayamos ahí. Levítico 19:23 dice esto. Este es un mandamiento para los hijos, fíjense, no lo estoy leyendo todavía. Este fue un mandamiento que Dios les dio antes de que entraran a la tierra prometida. Ahora sí, Levítico 19:23 dice, cuando entren en la tierra
y planten toda clase de árboles frutales, considera como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años les será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, comerán el fruto de ese árbol, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjense aquí, está hablando de árboles frutales y dice que cuando lleguen ahí, 3 años, el fruto que dé ese árbol durante 3 años dice que es incircunciso. Y fíjense la palabra que usa, incircunciso. Y luego dice que el 4º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh. O sea, como una ofrenda, ¿sí? Y luego dice, mas el 5º año comerán el fruto de él, para que les haga crecer su fruto, yo Yahweh su Dios. Y aquí, hermanos, aquí nos está dando un periodo primero de 3 años, después un 4º año que es para Dios y un 5º año en donde ya podemos comer su fruto y que Él va a prosperar, va a hacer crecer ese fruto, ¿sí? Veíamos en los versículos que te compartí hace rato, dice que hay que pasar por diversas pruebas y luego que Él nos va como a prosperar. Yo veo algo muy parecido en esa última parte, en el 25, dice, mas el 5º año comerás del fruto de él para que les haga crecer su fruto. Aquí, por supuesto, está hablando de árboles, pero fíjense cómo hay versículos que también a nosotros mismos nos compara con árboles. Por ejemplo, vayamos al Salmo 119. Salmo 119 del 1 al 3. Ahorita con estos versículos te va a causar un poquitillo más de sentido lo que te estoy tratando de explicar. Salmo 119 del 1 al 3 dice, no, perdóname, es Salmos 1.1, discúlpame. Salmos 1 desde el 1. Me equivoqué, no es Salmo 119, es Salmo 1. El primerito de todos del libro de Salmos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense, hermanos, aquí está comparando a una persona. Fíjense, ¿qué persona es? Dice, una persona que no anduvo en consejo de malos, una persona que no estuvo en camino de pecadores. Y luego en el 2 dice, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, una persona, aquí está hablando sobre una persona que tiene a la ley como su delicia y que en su ley medita de día y de noche, la ley de Dios, por supuesto, ¿sí? Y luego dice el 3, esa persona, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Da su fruto en su tiempo. Esa persona es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. O sea, nosotros, hermanos, en esta parábola, en este proverbio, alegoría, en esta alegoría del árbol, la persona son los árboles, ¿no? Y cuando esas personas, esos árboles, están plantados junto a corrientes de agua, o sea, que meditan en su ley de día y de noche, esas personas dan su fruto en su tiempo. Dan su fruto en su tiempo. Dice, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora sí, si nosotros somos esos árboles, ¿sí? Cuando nosotros estamos plantados en esas corrientes de agua, cuando de inicio somos plantados, ¿sí? Cuando somos unas personas que meditan su ley de día y de noche, bueno, desde el momento que empezamos a meditar en su ley de día y de noche, podemos contar 3 años. Y ahora sí te quiero llevar a Levítico 19:23. Dice, cuando entres en la tierra y plantes toda clase de árboles frutales, considera como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años le será incircunciso, su fruto no se comerá.
Entonces, cuando nosotros estamos plantados en la ley de Dios, en ese río, en esas corrientes de aguas, nosotros empezamos como árboles que van creciendo, dan su fruto. Bueno, los 3 primeros años ese fruto es incircunciso, no se come. El 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh. Mas el 5.º año comerán el fruto de él para que él les haga crecer su fruto. Yo, Yahweh, su Dios. O sea, hasta el 5.º año, hermano, es cuando él, Dios mismo, hace crecer nuestro fruto. Y podemos compararlo con lo que dice en el Salmo 1.3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa última parte del Levítico 19:25, en donde dice que el Yahweh hará crecer nuestro fruto, podemos compararlo con esa prosperidad. Así yo lo entiendo, hermanos. Fíjense, ahora quiero que me acompañes Juan 7:38. Vámonos al Nuevo Testamento, Juan 7:38. Dice aquí, fíjense, Yeshua dice, desde el 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, pues Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí nos revela que esos ríos de agua viva son el Espíritu Santo, hermanos. ¿Se acuerdan? Le estoy diciendo esto porque en el Salmo 1.3 dice que la persona que medita en la ley de día y de noche es un árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto en su tiempo. Entonces Yeshua nos dice que esos ríos, esas corrientes de agua es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y fíjense aquí, vámonos ahora a Juan 6:63. Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Fíjense aquí. Dice que las palabras que él nos dio son ese espíritu y son vida. Entonces cuando dice, de su interior correrán ríos de agua viva, dice ríos, ¿sí? Agua viva. Y dice en ese mismo versículo que habíamos leído que ese río, esa agua viva, es el Espíritu Santo. Y este otro versículo nos revela que ese Espíritu Santo es las palabras que Él nos ha dado y que esas palabras son espíritu y son vida. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas palabras que Él nos ha dado? Juan 14, del 21 al 24. Juan 14, 21. Fíjense aquí. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego nos brincamos al 23, dice, respondiendo Yeshua le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos su morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ahí de inicio, hermanos, nos revela que esa palabra que él nos dio no es suya, es del Padre que le dio. Son las palabras del Padre. Entonces las palabras del Padre son las que son espíritu, porque acuérdense que decíamos, estas palabras que yo le doy son espíritu y son vida, en Juan 6, 63. ¿Sí? En Juan 6:63 dice que esas palabras que Él nos dio son espíritu y son vida. Entonces aquí en Juan 14:23 nos revela también que esas palabras que Él nos dio no son suyas, sino del Padre. Y quien no obedezca y quien lo ama, guarda sus palabras. Y más atrásito en el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, nos revela pues que esas palabras son sus mandamientos. Y sus mandamientos no son de Él, sino del Padre.
Y si sus mandamientos son su palabra y su palabra que Él nos dio es espíritu, entonces esas corrientes de agua viva son sus mandamientos, hermanos. Por eso es que el Salmo 1:2 dice que en la persona que está plantada, bueno, dice, sino que en la ley de Yahweh está delicia, Salmos 1:2, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esas corrientes de agua son los ríos que son del Espíritu Santo, que son las palabras de Dios, que son los mandamientos y la ley de Dios. Esa persona, ese varón que está meditando en su ley de día y de noche, es una persona plantada en ese río, porque la ley misma, los mandamientos de Dios, es ese río. Entonces, una persona que es plantada en la ley, en los mandamientos, tiene un proceso. Ese proceso, hermanos, dura 3 años como incircunciso. El 4.º año es una ofrenda a Yahweh, y en el 5.º año ya su fruto puede ser comido. Y su fruto lo va a prosperar Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, fíjense, si tienen dudas sobre que la palabra son los mandamientos y la ley, quiero que me acompañes a Juan 17:17. Juan 17:17 dice esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero fíjense, vámonos desde el 14. Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando nosotros, fíjense aquí, dice que la palabra es verdad, ¿sí? Y si nos vamos, por ejemplo, Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, 151, cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces, si la verdad son los mandamientos, si la verdad son la ley de Dios, entonces la palabra son los mandamientos, la palabra son la ley de Dios, en eso somos santificados, y esas son las corrientes de agua viva en las que un árbol es plantado. Y cuando estamos plantados en esas corrientes de agua viva, en ese río, ¿sí? Nosotros como árboles tenemos un proceso de crecimiento. 3 años es incircunciso, al 4.º año es ofrenda a Yahweh, y en el último año es que podemos comer de sus frutos y Dios prospera y da más fruto, ¿sí? Y si nosotros venimos a ver, por ejemplo, el ministerio de Yeshua, su ministerio dicen que duró 3 años, y en el 4.º año fue como ofrenda al Señor. O sea, lo sacrificaron. El mismo pueblo de Israel. No fueron 4 años, no fueron 3 años, sino que fueron 40 años hasta que pudo entrar a la tierra prometida. O sea, hasta el 4.º año, sí, digámoslo así, fue como una ofrenda al Eterno, o que ya empezó a comer de sus frutos. Podemos ver ese patrón que te estoy diciendo de los árboles plantados frutales, 3 años incircuncisos, 4.º año en ofrenda a Dios, y el 5.º año en donde ya puedes comer sus frutos y Dios da más fruto. Entonces lo puedes ver, por ejemplo, en Yeshua, lo puedes ver también en el pueblo de Israel, y quizá en otros, si analizamos más la Biblia, pudiéramos encontrar ese mismo patrón en otros lados, que bueno, a mí de momento me vienen esos a la mente. Entonces ya encontramos, y esto es algo que no te quiero decir así es, simplemente te lo quiero compartir, me suena, por lo que leo, muy lógico, porque también nos dice que las pruebas tienen un periodo de tiempo. Y si nosotros somos como árboles y el periodo del árbol frutal es de 5 años hasta que podamos comer de su fruto, pues pudiéramos también interpretarlo que nosotros como árboles plantados en esas corrientes de agua también tenemos un proceso que tiene un tiempo, ¿sí? Y pudiera ser que también sea como los árboles en Levítico 19:23, de 5 años. Pero siempre y cuando estemos plantados
en la ley de Dios, hermanos. En la ley de Dios, en sus mandamientos. Si tú desechas la ley de Dios, no eres ese árbol plantado junto a corrientes de agua, en la ley de Dios. Entonces, hermanos, bueno, hasta aquí te voy a dejar este estudio. De verdad que es el estudio más largo que he hecho. Y por favor, discúlpame si de repente se vuelve a veces muy pesado. Espero que sea de mucha bendición, hermanos. Si crees que esto le puede servir a alguien, crees que es importante, compártelo. Fíjate, te recomiendo, hermano, hermana, para que no estés la hora con 50 que ahora hasta ahorita llevo. Por ejemplo, el mismo WhatsApp tú le puedes poner que vaya más rápido. Por supuesto, quiero que lo medites y lo ideal sería escucharlo en la velocidad que es natural. Pero si, por ejemplo, crees que puedes escucharlo así lo rápido, pues adelántale porque sí está largo. Bueno, no me extiendo más. Muchas gracias, hermano, hermana, porque llegaste hasta este punto y te mando un abrazo y que espero sea de bendición para entender por qué nos pasan las cosas, por qué son las pruebas. No te sientas mal, no te sientas, por ejemplo, si sabes que te estás obedeciendo lo que sepas que hay que obedecer. Por ejemplo, yo trato de obedecer los mandamientos, la ley de Dios por completo, sin dudar nada, sin decir que esto o tal o aquello no hay que obedecer. Pero si, por ejemplo, eres cristiano o eres católico y solamente entiendes que lo que te dejó Yeshua, Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte es lo que hay que obedecer, obedécelo. Y si en algún momento Él te abre el panorama para obedecer otras cosas, bendito sea el Eterno. Pero por lo pronto, hermano, hermana, trata de obedecer lo que estés seguro y que sepas que hay que obedecer. Bueno, sin más, ya me despido. Hasta luego, hermano, hermana. Que Dios los bendiga mucho. Bye.